Muy bien, pues vamos a iniciar. Hola a todos, bienvenidos a su podcast. Espero que estén pasando muy buena vida, muy buenas vacaciones, muy buena Semana Santa. Bienvenidos una vez más a este rincón de internet. Saludcita a todos. Esta vez, como pueden ver, estamos en una locación distinta. Y esta vez les voy a estar acompañando con una cerveza. Por si alguno en este momento está pisteando, está no sé en su hora de ir al baño o cualquier cosa, bueno, salud y espero que todo esté saliendo bien. El día de hoy, como les vengo diciendo, estamos en una locación distinta. Eh, Estamos en el Rancho Perales. De hecho, probablemente en este momento mi familia me acaba de hacer una broma muy pesada y vamos a tener música de fondo. Copyright, por favor, no me odies, no me bloquees. Espero que la señal que está agarrando los micros sea un poco más de mi voz que de lo que está atrás escuchándose. Y pues nada, hace mucho que no grababa solo. La verdad es que a veces se pierde práctica en este ejercicio de intentar conversar con la gente, vaya, simplemente con ustedes de una forma como si ustedes estuvieran enfrente platicando conmigo. Es difícil acostumbrarse a esta dinámica, así que espero que entiendan que al principio empieza un poco frío y poco a poco empezamos a agarrar vuelo. Han pasado muchas cosas desde la última vez que platiqué con ustedes. Hay varios temas que tocar. De hecho, en este momento no tengo internet. Me hubiera gustado poner todo el contenido que tenía listo y pregrabado para poder mostrarlo no solamente como si fuera en off o como imágenes que van a estar apareciendo esporádicamente a través de la pantalla, sino también dentro del OBS, que como pueden ver en este momento, pues solamente van a ver mis apuntes. Es básicamente lo único que puedo mostrar esta vez a través de la webcam. Como quiera, pues estamos a tres cámaras. Digo, el fondo es un fondo distinto. No voy a decir si es más bonito o más feo, porque pues a mí me gusta mucho mi cuarto. Para mí es mi happy place. Así que pues tampoco le va a estar tirando cagada, ¿no? Como les venía diciendo, actualmente pues estoy en el Rancho Perales. De hecho, iba a empezar a grabar, o este capítulo se iba a grabar en el Rancho Rivera, porque yo ahorita me estoy tomando unas pequeñas vacaciones, por así decirse, estoy con la familia. Eh, Ayer mi mamá en la mañana me dijo que si quería ir con la familia al Rancho Rivera, ¿no? Que está situado en Montemorelos. Entonces, pues nada, simplemente pues me convenció. La verdad es que yo tenía muchas ganas de tirar hueva en la cama, estar acostado y demás. Pero pues me convenció y dije, ¿sabes qué? Pues déjame llevar las cosas para cambiar un poco el fondo y pues que vayan conociendo diferentes espacios en los que pues también he vivido y me he desenvuelto, ¿no? Entonces, llego al Rancho Rivera, pero la realidad es que ayer había mucha gente en el rancho, ¿no? Estaban todos mis tíos, estaba familia, estaban mis primitos y dije, ¿sabes qué? Si saco todo mi equipo, realmente hay un lugar o un espacio donde pueda tener un buen sonido sin que se escuchen las voces de fondo y demás, aunque me imagino que en este momento pues están escuchando una que otra conversación de la familia que está aquí presente. Eh, pero pues nada, entonces hoy, como mi papá se regresa a la casa, mi mamá se va a quedar pues todo el fin de semana allá. Y pues aproveché, digo, este es de los podcasts como les he venido platicando, que es como que los que se graban más recientes en función a cuándo salen, porque este pues tiene que salir en 2 o 3 días y lo estamos grabando a sábado de la primera semana de las vacaciones de Semana Santa. Bueno, mucha gente solamente tiene un par de días, pero yo hablo para los que están en la escuela, ¿no? Y pues nada, o sea, simplemente esta vez pues vine al Rancho de los Perales. Ahorita hay poca gente. Mis tíos se fueron en la mañana porque ellos están aquí desde el miércoles, creo, desde el martes, desde el miércoles agarraron la fiesta larga. Y pues ahorita ya ellos se regresan, hay muy poca gente, creo que hay unas 5 personas más aparte de mí. Mi papá ahorita de hecho estaba viendo cómo estaba conectando todo y demás, entonces pues ahora se puede decir que tengo un poco de público, un poco de ojos observándome, que eso también hace un poco la alusión de que pues ustedes están aquí platicando conmigo. Pero bueno, después de esta intro súper larga, vamos a empezar a tocar un poco los temas de los que quiero hablar hoy. La verdad es que, como les venía platicando, desde la última vez que grabamos han pasado muchas cosas. Grabé demasiados podcasts con mucha gente muy talentosa y mucha gente
que ya tenía, algunos el gusto de conocer y algunos no, pero vaya que tenía muchas ganas de conocer y me dejaron una gran impresión que poco a poco van a ir saliendo. Ya han conocido a la mayoría de las agrupaciones o de los músicos que van a aparecer como que en esta temporada, que como les venía platicando, pues el chiste es que esta temporada ya no termine, pero me refiero a que como que esta sección de 12 capítulos, que como quiera pues va de alguna forma a seguir estando presente este número 12 de alguna forma a través de mis proyectos. Entonces, pues les digo, ya conocieron como que la mayoría de músicos, faltan algunos creadores de contenido, faltan algunos influencers y gente que pues se dedica a diferentes rubros que poco a poco pues van a ir presentándose y conociéndolos ustedes. Todos gente muy interesante, mucho que aportar. Y pues no me había dado la tarea como que de sentarme para poder platicar de temas, se puede decir, de noticia o temas un poco controversiales que pues ahorita están sucediendo a través de tanto de mi vida como que yo creo que muchos de estos temas pues también están impactando en el mundo en general. Y de hecho voy a agregar un apunte más porque es importante que lo mencionemos. Solamente no sé muy bien, creo que vamos a hablar de eso muy al principio, ¿no? Inseguridad de las mujeres en Monterrey. Es otro tema muy escabroso de lo que vamos a hablar, pero pues vamos a ir de principio a fin, ¿no? Vamos a intentar llevar un orden cronológico porque como les digo, todos esos temas pues ya muchos de ellos en teoría ya no son actuales y ya pasó de moda la conversación pues en las mesas actuales, pero yo siento que es importante brindar una opinión en este espacio, que pues es mi espacio, para poder platicar sobre qué es lo que a mí me atrapó de cada uno de estos eventos, ¿no? Y lo primero es el atentado que hubo en un estadio de fútbol, en un partido de Querétaro versus Atlas, ¿no? Eso pasó ya, creo que ya lleva más del mes. Les digo, hubiera estado padre y de hecho, pues en este caso no se va a poder poner el Google Chrome para poder poner las imágenes y estar buscando los datos curiosos específicos. Entonces muchas cosas a lo mejor les voy a divagar o les voy a dar un aproximado de fechas y ese tipo de cosas porque no es tan preciso la noticia que tengo ahorita, ¿no? Simplemente de repente aquí van a estar apareciendo imágenes en off y algunos audios y alguna información de las cosas que sucedieron. Y pues el primer tema del que quería platicar es este suceso que la realidad es que yo en ese momento no estaba viendo el partido, pero me acuerdo mucho y lo tengo muy presente que justamente cuando empiezo a ver las noticias que pasó algo y que está suspendido, yo me saqué de pedo porque creo que incluso iba llegando a mi casa y estaba editando algunos videos y de repente vi que estaba pasando eso. Para esto cumpleaños una amiga que le mando un saludo ese día y la iba a ver en la noche, entonces en el lapso de la hora en lo que me arreglé y en lo que estaba viendo todo este rollo, la verdad es que sí me malviajé porque empecé a ver los videos y el problema es que al principio se estaba hablando de que pues era como que una pelea entre pandillas, era una riña como que muy pequeña y el problema es que en Twitter como todo se expresa y todo se comparte, pues yo en chinga empecé a ver este suceso en los videos de la gente que estaba adentro y me quedé muy impactado con las imágenes y de hecho me malviajé muy feo al ver que la gente no solamente estaba peleando pues como una pelea entre pandillas, o sea, o simplemente una pelea informal que a lo mejor hay mucha agresividad, pero al final como que hay un punto en el que se controla, eso es lo que voy, o hay un ganador. En esto se veían como animales, o sea, era algo muy impactante de ver las imágenes porque incluso los del Querétaro estaban humillando a la gente de Atlas. O sea, el momento en que los dejaban inconscientes les estaban quitando la ropa, estaban celebrando. Alrededor de sus cuerpos había gente que ya no se movía e incluso una de las cosas que a mí me da mucho coraje es que se estaba hablando de que no había muertos y las imágenes de la gente que estaba ahí presente, pues la realidad es que decían otras cosas. O sea, hubo gente que cuando ves el video ya ni siquiera se mueven y ya no muestran algún signo vital, no están ni siquiera respirando. Y yo creo que sí hubo
una gran mayoría de gente que no pudo regresar a su casa, pero pues la realidad es que no le convenía a nadie que se difundiera esa noticia a través del mundo. ¿Por qué? Por muchas cosas. La primera de esas es el mostrar a México como un ambiente de inseguridad, o sea, el hecho de mostrarse ante el mundo como un país tan vulnerable que incluso en un partido de fútbol se te puede salir de control gracias a que no tienes la suficiente eh, fuente de seguridad y la suficiente policía para poder controlar un evento de estos, porque ya se avisó desde antes que iba a haber una invasión de Atlas. Para esto el partido fue de local del Querétaro, entonces fue un Querétaro Atlas donde hubo una invasión, que para la gente que no sabe, cuando se habla de una invasión es que los aficionados del equipo visitante se organizan, contratan autobuses, compran boletos y demás, y el chiste es llenar la mayor cantidad del estadio rival posible. No necesariamente tiene que ser un estadio de algún clásico en especial o un partido súper importante. Simplemente hay veces, y por ejemplo lo vimos muchas veces, yo le voy a Tigres y muchas veces sucedió que nuestras invasiones eran en San Luis, porque como en San Luis la gente local no siempre compraba todos los boletos, se prestaba para que los Tigres, y como estaba muy cerca, pues te ponías de acuerdo para rentar los autobuses, para comprar los boletos y demás, e ibas y llenabas el estadio visitante. Y eso era como un regalo tanto para la afición como para el equipo, de incluso estando de visitante puedo jugar de local porque está mi gente apoyándome alrededor, aunque estemos lejos de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el concepto es algo muy lindo y es una muestra de afecto para los demás. El problema es que en este caso se usó para mal, porque pues al momento de haber tanto aficionado del Atlas, y el problema es que no solamente iba gente pues civil o que iba sola, ¿no? También había gente que se mostraba un tanto agresiva, y había gente, como les venía platicando, pues la gente de Querétaro, y también digo, obviamente en este caso la mayoría de las víctimas fueron del Atlas, pero claro que no se justifica el hecho de que pues la agresividad fue de los dos lados, ¿no? A final de cuentas, la violencia se situó en los dos bandos, y al final el problema es que pues los del Querétaro en mayoría porque estaban en su casa, y el problema fue pues que las golpizas fueron aplastantes, ¿no? O sea, como les venía contando, o sea, hubo gente yo estoy casi seguro que hubo gente que pues no pudo llegar a su casa, ojalá y no. En su momento, la último que dijeron es que no había ningún muerto, sí muchos heridos, pero pues lo que mostraban los videos, al menos en Twitter y en redes sociales, de la gente que estaba allí, que estaba grabando lo que estaba pasando, eran impactantes, y era como si estuvieras viendo un video de zoológico de animales golpeándose, ¿no? Había un ritual en el que después de golpearlos y humillarlos los dejaban totalmente desnudos, casi bailaban alrededor de ellos. Hubo uno que incluso una persona que ya estaba totalmente inconsciente y sin rastros de que estuviera vivo, y todavía llegó uno y lo azota la cabeza con una silla, y dices, güey, o sea, ¿en qué momento un humano puede comportarse así? Y como les decía, ya me acordé, o sea, hay demasiadas situaciones eh, por las que las que yo creo que se pudo haber ocultado información. Una de ellas, como les venía platicando, pues era el mostrarse como un país tan vulnerable que incluso unos civiles pueden hacer tanto destrozo en un espacio, pues se podría decir familiar o infantil. Muy bien, volvemos de un corte eh, interruptivo. Como les venía platicando, pues una de las situaciones o uno de los eventos, digo, uno de los problemas por los que yo creo que se puede haber incultado información es digo, por tercera vez que te muestres como un país muy débil al momento de estar en un partido de fútbol y que resulten tantos heridos, y pues uno cree que incluso muertos, y que no haya la suficiente seguridad. Hay gente que dijo que incluso que estaba planeado, que hay un video que está muy impactante, ojalá y lo vuelva a conseguir, porque en su momento lo vi, de un policía que pues le están moviendo las rejas a los del Querétaro, y después abre la puerta del policía para que pase para la zona de Atlas, y ahí es uno de los donde se arma una de las golpizas más fuertes, ¿no? Y lo triste es que pues ves imágenes de familias, ¿no? que pues tienen que bajar al estadio para poderse ocultar y para poder estar seguros, y los que seguían violentando bajan al estadio y siguen buscando a gente para golpear, y
no pasaron ninguna imagen y espero que no se consiguió ninguna imagen porque realmente no se sucedió nada. Pero pues había familias enteras, ¿no? O sea, había niños, había mujeres, había señores de la tercera edad, vulnerables totalmente, sin poderse defender. Y pues ojalá y que a ellos no les tocó nada, ¿no? Porque la realidad es que pues era un ambiente tan peligroso que... Y era algo de lo que en su momento estaba platicando con la gente que estaba debatiendo al respecto, porque muchos le decían es que no tiene ningún sentido, o sea, ¿por qué gente tan inmadura o por qué gente tan ignorante se puede pelear por un partido de fútbol? Y la realidad es que poniéndome, no de abogado del diablo, porque obviamente pues no justifico ninguno de los problemas que suscitaron ese evento y para nada estoy de acuerdo en la violencia de ningún tipo, ¿no? Y en especial estas golpizas que se brindaron en este estadio. Yo lo que sí entiendo es el por qué se puede detonar un problema así, ¿no? Eso la realidad es que refleja mucho de lo que actualmente pues es el país de México, ¿no? Un país donde la minoría es la gente que realmente puede terminar una carrera profesional, donde la minoría es la que tiene un salario justo, un salario necesario para sobrevivir, donde la mayoría es un grupo subalterno o la mayoría es un grupo que pertenece a la clase más pobre de la nación y que pues simplemente se dedican a vivir el día a día y de las pocas alegrías que tienen en su semana es ver los fines de semana a un partido de fútbol de su equipo, de sus amores, ¿no? Entonces muchas veces eh, crean una relación tan profunda y tan íntima con los jugadores y con todo el concepto de afición jugador y de este equipo y de ponte la playera y de que esto vale la pena porque al final de cuentas es el único desahogo de la triste realidad que a cada una de esas personas toca vivir, ¿no? Y lo que yo les decía a estas personas con las que estaba rebotando estas ideas era, estoy seguro que muchos de ellos esa tarde, o sea, antes de que pasara el suceso, eran personas totalmente normales, o sea, estoy seguro que todos ellos, bueno, no todos, pero estoy seguro que una gran mayoría eran padres de familia, eran trabajadores normales, eran gente que simplemente ese día compraron un boleto para ir a un partido de fútbol y gracias a toda esta dinámica que se da, que cuando ves un movimiento masivo de repente o estás en contra o estás a favor y como que te aprisionas o te vuelves esclavo de tus instintos. Un ejemplo muy claro es cuando estás en una fiesta y de repente hay un momento en el que o alguien agarra una botella de tequila y empieza a darle shot a todos, o de repente todos se vuelven locos y empiezan a bailar en bola y empiezan a saltar. Ese estado de flow donde ves un conjunto de gente contigua a ti que empiezan a actuar de cierto modo y tú simplemente por sentirte parte de la manada, casi por instinto animal, empiezas a seguir los mismos actos o empiezas a seguir las mismas acciones de los demás. Yo creo que algo muy parecido sucedió en este momento, ¿no? Estoy seguro que ellos entraron en algún trance, no estoy diciendo que todos porque estoy seguro que también hay gente deshonrada y gente deshonesta que en ese momento iban con toda la intención de malvibrar, de ofender, de agredir a la gente que estaba ahí simplemente por ver un partido de fútbol. Pero en este caso también creo que hubo gente que cuando se acabó todo esto despertó el trance y dijo, madres, qué chingados hice. Estoy seguro que hay gente que en la tarde era una persona normal y cuando se terminó el día, tristemente o no pudieron llegar a su casa o ya eran asesinos, o ya eran violentos, o ya eran criminales. Entonces, todo lo que pasó alrededor hay demasiadas perspectivas por cuales tomarlas que está bien interesante y no estoy diciendo bien interesante desde el aspecto de que no, estuvo bien chido y que hay mucho que respetar, no, o sea, es muy triste lo que pasa, pero es importante recalcar que mucho de esta situación que se suscitó en este estadio, pues da hincapié a mover un diálogo que mucha gente la realidad es que no quiere ver, es que el mexicano actualmente no se siente bien. Han pasado tantas cosas después de la pandemia que poco a poco yo siento que la gente se está volviendo poco a poco, pues, o más violenta, o más bipolar, o simplemente es más esclavo de sus emociones porque no saben lidiar con la frustración o todo ese sentimiento contenido, esas emociones contenidas que no saben expulsar y que realmente no tienen tiempo de hacerlo, ¿no? Esto hablando porque tienen que vivir al día,
porque no les alcanza para comprar, para comer, ni tanto para ellos ni para su familia, porque muchos de ellos tuvieron que cerrar negocios, muchos de ellos cayeron en bancarrota, muchos de ellos ya no pudieron seguir estudiando, muchos de ellos les jugaron mal en sus trabajos y actualmente o están endeudados o, o tienen problemas tanto de salud como familiares, como laborales, no solamente tiene que ser en aspecto del trabajo. Entonces hay tanta gente que vive tan frustrada en su día a día, y hablo específicamente de México porque es donde me toca vivir, eh, que pues está bien difícil ver otro panorama o ver una persona que realmente intente tomar el lado positivo. Actualmente pues vemos a muchos creadores de contenido, vemos a muchos artistas que pues hablan obviamente desde su perspectiva y desde su minoría, que ellos hablan de que, güey, pues para mí la cuarentena fue una bendición porque me detuve, porque pude pensar, porque pude reflexionar sobre todo lo que ha pasado en mi vida y pude dar esa pauta y esa pausa suficiente para poder redireccionarme y conectarme con mi ser interior. Pues sí, o sea, hay gente que para bien de ellos tienen un privilegio, tienen una oportunidad de poder detenerse en esta pandemia, y en lugar de estar en ese rush que todos estábamos a final de cuentas, pudieron descansar y pudieron darle otro enfoque a su perspectiva y pudieron avanzar de una forma más correcta, y qué bueno por ellos, ¿no? Pero es bien importante recalcar y recordar que esa es una minoría y que a la mayoría no le fue bien. Y eso es triste y es difícil de mencionar, ya que en este caso, por ejemplo, este problema pues entiendo que es mundial, ¿no? Pero en este caso estoy hablando solamente del aspecto nacional, que pues la mayoría simplemente fuimos víctimas de un suceso histórico en el que tenemos demasiadas frustraciones y demasiados pensamientos negativos encapsulados que pues simplemente no han podido salir a flote, y que se va a tardar mucho en reflejar, ¿no? Como que realmente el daño que sucedió dentro de nuestro organismo. Porque, pues sí, mucha gente puede decir que está bien, gente puede decir que pues sobrevivió, ¿no? Y puede hablar desde la fortuna y desde el agradecimiento, y puede decir que, ¿sabes qué? Pues no me pasó la gran cosa, lo de material se recupera, y sí, de dientes para afuera, pues uno realmente piensa de esa forma. El problema es que hay ciertas frustraciones interiores, hay cierto dolor que realmente no se ha sanado, tanto por pérdidas de familiares, tanto por pérdidas de dinero, tanto por pérdidas de familia, tanto por pérdidas de oportunidades y todo lo demás, que pues al final se ve reflejado en este tipo de eventos, como es el problema de que sucedió en este atentado en el Estadio Corregidora. Entonces, pues para mí es una alerta, ¿no? Es una red flag que te muestra mucho de lo que se viene. No solamente, o sea, no es un atentado aparte, ¿no? Y no solamente se trata de fútbol, y no solamente se trata de que, pues hay que quitar las barras y a puerta cerrada los partidos y la chingada. O sea, no se trata solamente de un evento aislado que solamente sucedió esa vez y que no va a volver a suceder. O sea, este solamente es una alerta bien importante de recalcar para después recordar que no solamente eso va a suceder, ¿no? Y de hecho, pues actualmente en Monterrey estamos viendo algo bien pesado y también bien triste de inseguridad, que también refleja mucho de este problema que estamos viviendo, ¿no? Que el problema de la falta de dinero, el problema de la falta del dolor de la sociedad, en el aspecto emocional, ¿no? Por todo lo que sucedió en la cuarentena. Y básicamente pues es el siguiente punto que les quería tocar, que actualmente hay una ola de inseguridad bien triste en mi ciudad, y la están sufriendo bien feo, en especial este sector que ha sido muy lastimado, que es en la parte de, pues, de las mujeres, ¿no? No solamente vamos a hablar de feministas como tal, no me refiero a las mujeres en general. Eh, yo entiendo que el feminismo no se separa con el colectivo que son las mujeres, simplemente hago este hincapié porque yo entiendo que hay un cierto sector de las mujeres que aún no se sienten feministas o no se denominan en este subgrupo que se encarga de defender los derechos de ellas, pero pues bueno, no es un tema en el que pues yo pueda escarbar, no es un tema en el que yo pueda opinar porque pues no soy mujer, y entiendo que pues es una lucha que tanto no entiendo como entiendo que no lo voy a comprender, pues porque no vivo en el día al día como ellas viven. Pero es importante recalcar
Y es el siguiente tema del que les vengo hablando, que siento que ahorita hay un problema bien triste que está bloqueando este proceso que ellas están trabajando para poder eh, lograr sus objetivos, que es que se haga justicia y que haya un trato más igualitario para tanto hombre para mujer, ¿no? Y ¿por qué lo digo de esta forma? Eh, Actualmente, digo, a lo mejor voy a poner, no a lo mejor, o sea, voy a poner aquí la imagen de una de las chavas que lastimosamente hace poco encontraron sin vida. Creo que se llamaba María Fernanda, una disculpa si no tengo el nombre a la mano o no está tan fresca en mi memoria su nombre. Esta chava iba en su auto y iba manejando de camino creo que a su casa y ya no regresó. O sea, y de esto era de las cosas que más pelean las chavas, ¿no? O sea, el hecho de que antes evitaban agarrar transporte público, evitaban agarrar taxis, evitaban incluso los Ubers, pues porque de esa forma evitaban sentirse más vulnerables y se sentían más protegidas. Y el hecho de que hay una noticia donde incluso dentro de su auto una chava fue atacada y no lograron salvarla, pues habla mucho de la realidad actual que se está viviendo tanto en el país como en el mundo, como en este caso en esta ciudad, ¿no? Este evento, la realidad es que también a mí me puso muy triste porque, o sea, el pensar, y de hecho la encontraban muy cerca de mi casa, ¿no? Un par de colonias. Y hay muchos, voy a decir rumores porque pues no tengo ninguno comprobado, pero hay muchos puntos a remarcar en esta noticia, ¿no? Uno de ellos es que se hablaba de que la familia había localizado a su hija mediante GPS por su celular y que los indicaba que estaba en cierta casa y al momento de mostrárselos las autoridades quisieron esperar un par de días antes de poder allanarla y cuando la allanan la encuentran en esa casa donde la familia había dicho pero ya sin vida. Entonces uno pues claro que el hubiera no existe, pero uno se pone a reflexionar de que si se hubiera evitado esa negligencia por parte del gobierno, pues la historia hubiera sido muy distinta. Actualmente hay una chava que está desaparecida y que incluso ya hay una recompensa por información y que los puede llegar al paradero de ella. De otra noticia muy impactante, ¿no? Que habla de una chava que pues estaba en una fiesta en una quinta, sus amigas y pues quiero pensar que también sus amigos la dejan en medio de la carretera sola en la madrugada, solamente le hablan a un chofer de confianza, que fue el que le toma su última foto y ya no saben dónde está y ella lleva mucho tiempo desaparecida. Esta también es una noticia bien impactante y hay un chorro de aristas por cual y perspectivas donde puedes hablar del tema, ¿no? Eh, una de ellas y yo creo que una de las más importantes es remarcar que como ellos dicen y como realmente tiene que ser, o sea, yo entiendo que la culpa real, o sea, no es ni de las amigas que no se la llevaron a su casa, no es de ella por estar tan noche afuera de su casa, no es del chofer, bueno, suponiendo que el chofer no está involucrado, pero no es del chofer que pues pasó por ella y no sé cómo estuvo la historia que al final pues no la dejó en donde tenía que dejarla. Pues es de las personas que están haciendo el daño, no es de las personas que la están, y no solamente en este caso pues que de raptarla, no, sino en general el mal está hecho por los malvados, ¿me explico? O sea, no está hecho por la gente que evita no meterse en problemas o no está por la gente que por su ignorancia no pueda aportar más. Eh, el mal lo suscitan los malvados. Entonces, cuando hay una persona inocente que está siendo afectada por una persona que está haciendo acciones para lastimar, aquel que al que se debe apuntar y aquel que realmente tiene la culpa y el peso más grande en todo el suceso, pues es el agresivo, el malvado, el que hace el daño, ¿no? Eh, pero hay muchas perspectivas por cuál tomarlos, que era lo que yo venía diciendo, que yo siento que este tipo de eventos cortan el flujo de producción o cortan el flujo del mensaje que quieren transmitir las mujeres, ¿no? Porque pues hasta hace unos meses se venía hablando en el movimiento feminista de que pues
ellas pueden hacer todo por ellas mismas, que pueden esforzarse y poder hacer lo mismo que un hombre y pueden esforzarse y no depender de nadie más. Y claro que es cierto porque toda persona es muy dueña de su destino y de sus opciones, obviamente con sus respectivas variables de materialismo, ¿no? Que me refiero a dónde naciste, cuál es tu etnia, cuál es tu situación económica inicial, todo ese tipo de cosas te definen hasta cierto punto, pero claro que no definen todo el camino que vas a recorrer a lo largo de tu vida. En fin, en este suceso en específico, eh, comento que corta un poco el flujo de este proceso porque pues actualmente se ven en la necesidad y realmente es algo que siempre se ha tenido que hacer, el hecho de que uno, tanto como compañero, como amigo, como hombre, o simplemente también entre ellas mismas como mujeres, simplemente como personas, ¿no? Como personas que tenemos amistades y que tenemos gente que amamos, deberíamos de ser más conscientes de que cuando hay una persona que está sola, ¿no? En este caso, las más vulnerables o las más susceptibles a sufrir este tipo de violencia por el historial que actualmente hay, pues es una mujer. El simple hecho de acompañar a su casa puede hacer toda la diferencia como vimos en este ejemplo. Y el problema es que como ellas han estado peleando por esta autonomía, por esta independencia, este tipo de cosas están deteniendo su proceso porque están evitando o están dando un mensaje a la gente ignorante que ellas no pueden solas, ¿no? Que ellas ocupan un compañero, que se ocupan sentir protegidas y eso también suscita a pensamientos machistas por parte de tanto conocidos como amigos de que no, es que yo la tengo que proteger y la realidad es que per se no deberíamos de proteger a alguien, ¿no? Las personas deberían estar seguras simplemente por existir. Esa es una utopía, a final de cuentas, ¿no? Pero ese es el objetivo a seguir. Y el hecho de que se presente este problema, pues habla mucho de un corte de proceso, ¿no? En el cual, pues el feminismo no puede fluir y no puede seguir alcanzando más metas, pues porque se está deteniendo en este momento en el que pues ahora realmente se tienen que estar acompañadas de un hombre de confianza. Y el problema es que ahorita está tan dañada la sociedad y tan dividida y tan polarizada en este movimiento, que pues ellas también tienen todo el derecho de decir, pues es que en quién confío. O sea, ¿cómo sé que mis amigos realmente van a ver por mí, no? Porque así como actualmente tenemos estas dos noticias más fuertes o más sonadas aquí en Monterrey, han pasado muchas más de amigos, entre comillas, que se aprovechan de una de las chavas que está con ellos, que adulteran su bebida, que la forzan a hacer cosas que no quieren. Entonces, pues es un tema sin terminar y es bien triste tener que sobrellevar eso actualmente, pues porque así como actualmente, al menos para mí, son de personas o mujeres que no conozco, ¿no? O sea, son desconocidas, claro que vivo con el miedo de que pueda ser un familiar, una amiga o algo por el estilo, ¿no? Que claro que eso no demerita el que actualmente ellas estén desaparecidas y que no sienta el dolor, pero claro que cuando es una persona que ubicas de algún modo, pues te identificas un poco más y como humano imperfecto no le das el mismo peso a una situación desconocida como una situación que puedes orientar a algo o alguna experiencia vivida, ¿no? En este caso, pues las personas. Eh, y pues sí, digo, esos son como que los dos primeros temas escabrosos de los que quería platicar. Digo, son temas muy ásperos y quise hablaros desde el principio para dejar en claro pues la situación actual, ¿no? Digo, yo creo que todo esto son síntomas o más bien consecuencias de la cuarentena, ¿no? Todo lo que hemos estado viviendo nos está haciendo ser personas muy locas, incluso también cuando se dio el movimiento feminista al siguiente día se estaba hablando de que en las prepas, al menos aquí de la ciudad, había desorden, estaban niños, yo les digo niños, o sea, adolescentes, aprovechándose de sus compañeras, que había gente que había entrado con armas a las aulas, o sea, la gente realmente ahorita está perdiendo la cabeza y yo creo que se está ignorando mucho este tema, ¿no? Que después de permanecer 2 años encerrado contigo mismo y después de que mucha gente, sigo diciendo, sí, una gran minoría
eh, está pues en su peak, ¿no? O le ayudó a poder monetizar proyectos que antes de cuarentena no podían fabricar. Y qué bueno que les está yendo muy bien. Pues ellos siguen compartiendo un mensaje de luz, siguen compartiendo un mensaje de todo está bien. Y pues sí, digo, pues al final cuál es la perspectiva que ellos tienen, pero el problema es que ves la cara real, ¿no? O sea, el México que actualmente vive y subsiste a través del mundo, pues sí, de la gente. Y entiendes que la gente está frustrada, ¿no? La gente está dolida, la gente está dañada. Y va a ser muy difícil que una persona realmente, más bien que todas las personas en conjunto logren sanar antes de que pasen tragedias mucho más feas. Y el problema con lo que decía antes en el atentado del partido de fútbol es que, digo, México va a ser sede del Mundial. Este que sigue, ¿no? El que sigue es Qatar. Pero México va a ser sede del Mundial que sigue junto con Estados Unidos y Canadá. Y pues, ¿qué país vamos a mostrar, no? O sea, digo, a final de cuentas no hay nada que demostrar a ninguna gente. Digo, no soy de las personas que creen eso, ¿no? Que no, sí hay que dejar el país o el nombre de cierta empresa o el nombre de algún grupo en alto. Pero simplemente por orgullo personal o simplemente por tus valores morales, pues no deberías de tener ningún daño o ningún problema con nadie, ¿no? Entonces, pues se acerca este tipo de eventos y yo creo que en lugar de estar haciendo algún acto para realmente corregirlo, se están parchando, se están ocultando información que pues eso lo único que hace es que la gente que realmente está viviendo esos problemas se frustre y no encuentre una forma de realmente de encontrar esa justicia, ¿no? Entonces, pues nada, les mando un abrazo a todos los que están viviendo este tipo de problemas y pues espero que poco a poco se pueda sanar y se pueda llegar a soluciones eh, que no involucren pérdidas o que no involucren más dolor, tanto emocional como real. Digo, mal dicho, ¿no? El dolor emocional es real, me refiero a como que a un dolor físico o que se, o sí, vaya, algo que puedas ver simplemente con tus ojos de forma literal, ¿no? No tanto como que lo puedas apreciar. Y pues nada, ¿no? Son los primeros dos temas que quería tocar. Digo, conectando un poco, pues ya camino, voy a hablar también un poco de fútbol para despejar un poco el mood del que estábamos hablando. Y de hecho, ¿sabes qué? No, creo que vamos a seguir con la misma dinámica, solamente vamos a cambiar el orden aquí. A ver, ya tocamos. Ah, mira, ya toqué esto también. Porque yo creo que se conecta muy bien con el siguiente tema del que vamos a hablar, que es pues esta noticia que pasó en los Oscars, ¿no? Que la cachetada de Will Smith. Eh, es un tema también interesante que yo siento que sigue en la misma línea, ¿no? De una persona estresada que explotó en un momento muy inoportuno y enfrente de un público muy grande y en un evento muy importante. Eh, y está bien, también, de hecho, me di a la tarea en su momento, no tanto como que para prepararme para este podcast, digo, en parte sí, pero más para poder yo tener la imagen más nítida o más clara de toda la fotografía que involucraba ese suceso, porque al final, pues yo pensé simplemente que, bueno, pues una noticia de chisme, sí, una cachetada a Chris Rock, sí, entre risas, entre corajes, entre escándalo, bla, 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 sí, sí, y ya lo que sigue, ¿no? Como casi siempre. Y después empiezas a ver los análisis de las comedias, pues de gente primero que pues fue preparada en filosofía, después las opiniones de los comediantes que estaban muy indignados, de la gente en general, o sea, del público que está diciendo pues qué bueno que está defendiendo a su esposa en frente a los demás, y después empiezas a ver las consecuencias, ¿no? De que pues lo expulsan de la academia por 10 años, su esposa en lugar de irse hasta el final con él, decide decir que pues él exageró y que pues ella no hubiera reaccionado de esa forma. ¿Qué más? Su discurso, ¿no? Que es muy macho, que marca territorio, ¿no? Muy controlador. Eh, la palabra, digo, la frase completa es get my wife's name out
out of your fucking mouth, ¿no? Esta frase de deja el nombre de mi mujer fuera de tu boca, muy dominante, muy impactante, era de las cosas que estaba hablando, por ejemplo, en un video de Diego Rosarín, que se me hacía muy interesante cómo lo decía, o el tema, cómo lo abordó él, porque muchos hablaban de que pues hablaba mucho de... Este suceso hablaba de un evento de machista contra machista, ¿no? Que no tenía nada que ver con una mujer, que una mujer se controla y que no reacciona de esa forma. Entendía el análisis y se me hacía interesante, y de hecho hubo un comentario que a mí se me hizo muy poderoso y se me hizo eh, importante decir, que decía que las consecuencias a Will Smith fueron tan pesadas porque golpeó a un hombre y un hombre de color, ¿no? O sea, a diferencia de otros comediantes u otras personas que han hecho atentados contra personas, pero en ese caso pues fueron mujeres, o se aprovecharon, o dijeron un comentario que no debían, o abusaron realmente de alguna mujer. Pero ellos no recibieron el castigo tan fuerte como Will Smith porque él se metió con un hombre. Se me hizo una observación bien interesante y bien bella de remarcar, ¿no? Esta parte de que yo creo que tiene cierta parte de razón, el hecho de que gracias a que golpea a un hombre y aparte un hombre de color, aunque Will Smith también es alguien de esa etnia, eso no le evitó todo el problema que actualmente está sobrellevando. Y pues sale una persona muy estresada por todo el proceso que ha llevado. Incluso también un comentario de Dan Marcelo, que él hablaba de que eh, el comentario cómo lo dice y cómo lo emplea y cómo se expresa, básicamente era como si él todavía siguiera interpretando su papel de la película que le dio el Oscar, ¿no? Que es este papá de la Jackson, ¿no? Que es tenista. Y se me hace bien interesante también esa parte, ¿no? O sea, este análisis desde la perspectiva de que muchas veces el actor se mete tanto en un papel que le cuesta otra vez regresar a la realidad y se pierde en ese mundo de caramelo, o ese mundo que estaba en una imaginación, o simplemente en un cortometraje, o en este caso en un largometraje de 2 horas, y después de eso ya vuelves a ser otra vez la persona que eras antes de. Y cómo ese proceso de un actor de tener que asimilar que ya esa etapa de su vida se acabó y básicamente tiene que matar al personaje en su ser para retomar poco a poco esta esencia suya, que realmente no es el personaje que él está actuando. Entonces se me hacía bien interesante también tomarlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de él todavía estaba en personaje al momento de recibir el Oscar. Entonces cuando defiende a su esposa, lo defiende como si lo hubiera defendido el personaje de su película. Y el hecho de querer volver a la realidad pues le cuesta en este momento, en este punto de su carrera. Pues me imagino que tiene que ver con esta ausencia de realidad, o esta necesidad de ausencia de realidad, más bien como que alejarte de lo que está pasando en el mundo exterior, de los problemas que probablemente hay dentro de la casa y los problemas que estoy seguro que le generó este escándalo. Y yo también quisiera pensar, ¿no? O sea, viendo desde el lado amable de su esposa, porque dejar morir a tu esposo está bien cabrón. Yo quiero pensar que fue una táctica doble, ¿no? O sea, una táctica de ellos dos en conjunto, porque fue ¿sabes qué? O sea, acabo de mandar a la chingada mi carrera gracias a este suceso, no quiero que se hunda el barco completo. O sea, tú quédate en tu postura y tú, pues por ahora me vas a mantener, pero no podemos irnos los dos en el mismo barco, porque si nos vamos en el mismo barco, no va a haber ninguno de los dos que pueda flotar cuando se vaya a hundir, porque se va a hundir, ¿no? Entonces yo también quiero pensar que fue un trabajo en equipo esta decisión de ella optar por darle la espalda a su esposo y él tomar actualmente su rehabilitación de terapia para poder controlar su ira. Yo creo que fue una movida doble y una movida en equipo. Porque si no fue así, qué culero. O sea, qué culero que la persona a la que amas, y obviamente siempre uno comete errores, uno siempre no es perfecto y va a estar propenso a estar regándola tanto contra ella, contra las demás personas. Y yo creo que está padre, o estaría padre, encontrar una persona que pueda hacer equipo contigo y que incluso cuando la cagas, ella lo afrenta como una campeona, ¿no? Hablando de persona, porque puede ser hombre, hombre, mujer, mujer y demás.
O sea, la afronta como campeona y dice, ¿sabes qué? Ya sé que la cagaste, pero pues así te amo y incluso en estos errores te voy a ayudar a corregir, pero por ahora tú y yo vamos a apoyarnos y vamos a salir de esto en conjunto y adelante, ¿no? Eh, Otro análisis que se me hace bien interesante es esta parte de Chris Rock, que al momento de que pues él hace un chiste, pues la realidad es que no siempre un chiste se va a tomar a bien. O sea, la broma se hace para reaccionar, es una trampa reactiva para que otro pueda reaccionar al chiste y muchas veces, más bien, casi siempre pues van a hacer risas. El problema es que no siempre no sabes cómo va a reaccionar la persona. Muchas veces, como en este caso, pues va a reaccionar de forma violenta. Entonces, el pecado o el problema del comediante es cuando causa diferencia, ¿no? Cuando no causa ninguna reacción. Cuando no causa ninguna reacción es que no está haciendo bien su trabajo. Entonces, se me hace también importante e interesante recalcar que el hecho de que su broma haga hecho que le den una cachetada, habla de que, hablando como que desde la teoría, Chris Rock hizo bien su trabajo al momento de hacer un chiste que pues fue de mal gusto para Will Smith y para su esposa, pero pues al final de cuentas logró una reacción, entonces el trabajo está hecho, entre comillas. Y para mí, pues sigue hablando de esta línea, esta pauta de frustración, de dolor y de cosas que no se pueden contener ni trabajar. Y, y pues ya, ¿no? Digo, es otro de los puntos de los que quería tocar, que yo creo que venía eh, a colación con los otros dos que se estuvieron tocando. Eh, Vamos a retomar este pedo. Algo que se me hace bien interesante es como les digo, actualmente hay gente alrededor mío. Digo, ahorita se acaban de cambiar de lugar y están abajo y ya hay un poco más de silencio para poder platicar. Pero se me hace bien interesante este fenómeno, ¿no? De realmente en el que, digo, cuando estoy solo, normalmente nadie se acerca a platicar ni a como querer interrumpir, pero como que esta necesidad de llamar la atención es bien presente en los humanos, ¿no? O sea, justamente cuando me puse a grabar, de repente una de mis tías se viene a limpiar y se mete a la escena y viene por un lado que pues no es y demás. Entonces, pues habla mucho de la forma en la que actúa el humano, ¿no? Digo, al principio del podcast va a haber muchos cortes porque no quiero que eso se vea a cámara, pero está bien interesante cómo el humano tiende a estas alternativas o a estas acciones que inconsciente o conscientemente se hacen como que para deslumbrar o como que para marcar, ¿no? Está interesante. Pero bueno, ahora sí, cambiando un poco de temas escabrosos, vamos a hablar un poco de Camino Mundial, que la realidad es que también, también tengo algo que hablar ahí negativamente, ¿no? Porque la realidad es que este mundial es para mí uno de los más tristes, ¿no? Simplemente porque a lo mejor porque tengo más información al respecto, porque yo entiendo que también el de Brasil fue muy doloroso para su país. Pero pues en este caso, digo, hablando así desde la crudeza, yo entiendo que varios de los estados que se construyeron en Qatar, muchos de ellos hay em, albañiles y trabajadores enterrados en los escombros porque sufrieron explotación laboral. Entonces desfallecieron trabajando y en lugar de enterrarlos o sepultarlos, que para empezar no deberían de fallecer trabajando, pero por la explotación pues los tuvieron como esclavos y al momento de morir en lugar de hacer otra cosa los ocultaron bajo tierra. Entonces hay muchas historias muy tristes dentro de este mundial que de hecho uno de los máximos protestantes contra este evento es Tony Kroos, uno de los jugadores alemanes más importantes del mundo y que creo que esta vez no fue convocado para el mundial y creo que una de las razones en especial y puntualmente es que ha hecho mucha polémica por estos comentarios que se hacen, ya que pues en este caso, digo, no sé si en los demás, yo sé que en Brasil hubo una pérdida económica brutal que no se han recuperado de esa, pero pues en este caso este mundial está manchado de sangre, ¿no? Pero de camino al mundial, hablando de cosas un poco menos escabrosas, pues México se está preparando, ya está clasificado, ¿no? Tiene el grupo de Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Nos toca jugar contra el equipo de Lewandowski, el equipo de Messi y Arabia Saudita, que realmente no sé quiénes son los que tiene, pero que se le acaba de lesionar su goleador, eso sí estoy enterado. Eh,
como siempre, ¿no? Digo, como un futbolista retirado y como alguien apasionado al fútbol, digo, espero que México haga el mejor papel posible, que si se puede que llegue al primer partido y que, ¿por qué no a la final? Digo, uno siempre puede esperar esos milagros inesperados, ¿no? Y misericordiosos que le dan un poco alegría al país. Eh, Porque a final de cuentas, digo, actualmente no soy tan fan de ningún deporte en específico, ¿no? Yo creo que ahorita me estoy inmiscuyendo más en el arte, pero se me hace muy bello esta parte de que, aunque se vea desde, se puede decir de una forma infantil o de una forma inocente, el hecho de que haya gente que realmente le pueda y le emocione algo tan sencillo como un partido de fútbol, yo creo que es un movimiento que, que desde el momento en que se inventó hasta este momento se ha hecho parte de nuestra cultura y se ha hecho parte de nuestro día a día. O sea, me refiero a que realmente hay gente que siente los colores de su equipo de fútbol y lo sabe aprovechar y lo sabe tomar de una forma espiritual, no tanto de una forma vengativa como estuvimos hablando al principio, sino que realmente es parte de la esencia de su ser y lo expresa dentro de un partido de fútbol. Siempre puede ser dentro de la práctica cuando está en equipos amateurs, ¿no? Que cada quien se pone su shortcito, su playera, se pone su nombre y su número, porque él es un jugador de fútbol en ese momento y se la va a creer y va a jugar, aunque tenga 45 años, con medias, short, jersey y tachones. O puede ser un aficionado que es muy apasionado a alentar a su equipo profesional. Entonces se me hace muy bello que incluso dentro de, o sea, gracias al deporte hubo veces en que se arreglaron situaciones políticas, ¿no? O sea, va muchas veces en África, creo que Drogba o Eto'o fue uno de los que logró una paz en su país de guerra civil después de un partido de fútbol porque pues todos lo amaban y le hicieron caso, ¿no? Porque pues él simplemente les dijo que hubiera un cese al fuego. Entonces también en el rugby en Sudáfrica, creo que era con... Ay, ya se me olvidó el nombre de este mandatario muy famoso y ya se me fue totalmente. Pero él también tuvo la fortuna y el beneficio de lograr ciertos logros políticos en función a que al equipo del rugby de Sudáfrica le estaba yendo muy bien. Entonces, gracias hay una correlación entre el deporte, entre el arte y entre la política bien interesante que cuando lo llevas a su máxima expresión o cuando lo llevas a temas mucho más densos, realmente hay un impacto bien importante dentro de la sociedad cuando se suscita con estos hechos, ¿no? Entonces, el hecho de que, por en este caso, México le vaya bien en el mundial, eso le daría una alegría bien interesante a la sociedad y sanaría muchas cosas que sin pensarlo o siendo muy inconscientes tenemos impregnados actualmente en nuestro ser, ¿no? Entonces, pues nada, solamente quería agregar eso. Yo en mis marcadores yo creo que va a ganar a Polonia, va a empatar con Argentina y le va a ganar a Arabia Saudita, ¿no? Yo creo que podemos pensar eso. O si no es un empate, más bien un gana Polonia, pérdida Argentina y gana Saudita, o empate, pérdida, gana. Va a haber una combinación en la que va a haber al menos 5 puntos, ¿no? Empate, empate, gana, algo por el estilo. Pero México tiene que pasar. Y Argentina tiene que pasar también, ¿no? Porque pues es el último mundial de Messi y también le tengo mucho cariño a ese jugador. Y pues ya creo que solamente es lo que quería platicar del fútbol. En la parte de arte, voy a hablar sobre dos conciertos. El primero es un concierto que se dio aquí en Monterrey que hubo muchos memes al respecto a través de México, no solamente aquí en Monterrey, de una banda que vino a hacer su tour, ¿no? Que es Coldplay. Tuve la fortuna de venir a la primera fecha que se presentó aquí en México y aquí en Monterrey, en el estado de Rayados, el BBVA. Y la realidad es que es un concierto bien interesante, ¿no? Porque la realidad es que a mí me gustan sus músicas de forma mainstream, o sea, me gustan Yellow, me gusta The Scientist, me gusta Fix You, eh, A Sky Full of Stars, ese tipo de rolas, ¿no? Como que las más conocidas. Y yo sabía que venía presentando su nuevo álbum, entonces para esto pues me le di a la tarea de escuchar su nuevo álbum antes del concierto. Realmente pues no me lo aprendí, pero sí me gustó una que otra rolita. Y no sabía qué esperar. O sea, yo pensé que iba a ser un concierto más. Yo pensé que iba a ser como que, iba a ser bonito y masivo, pues porque es una banda famosa, pero hasta ahí.
Le abrió una agrupación primero de corridos tumbados. Estuvo padre, estuvo interesante eh, el concepto, ¿no? Como que una banda internacional de música en inglés, ¿no? Pop, rock, acá un poco alternativa, decide que los que iban a abrir en Monterrey iban a hacer música entre comillas regional. Entonces dijo, wow, o sea, desde ahí yo siento que es un punto a favor porque entiende que cada país y que cada ciudad tiene como que algo característico y fueron bien puntuales al remarcar esa parte, ¿no? Y después de ellos sigue otra artista muy famosa que se llama Carla Morrison, que la realidad es que no conocía casi ninguna rola de ella, si no es que casi ninguna, y tiene una técnica y una movilidad en el escenario bien impresionante y bien bonita. El problema pues es que no soy tan fan y no fui tan fan de su show, simplemente pues porque no es un gusto musical personal, ¿no? A lo mejor si me hubiera atrapado de alguna otra forma o si el show hubiera sido distinto, probablemente pues me hubiera gustado, pero en este caso yo estaba esperando a Coldplay como que música un poco más ruidosa, un poco más, que sí tiene música tranquila, pero su impacto es diferente, ataca diferente al espíritu, entonces no venía preparado para escucharla a ella y pues simplemente no lo digerí en su momento, ¿no? Y hay muchas cosas a remarcar en su concierto. Una de ellas es su trabajo con el público. O sea, me refiero a que todo el concierto, al parecer, digo, hasta donde ellos explicaron y fueron insistentes en remarcar, era autosustentable. O sea, había plataformas donde generaban energía a través de saltos, a través del movimiento de la gente. Había bicicletas generadoras de energía donde te subías y pues estabas ahí pedaleando mientras estaba el concierto, que de hecho estaba muy chistoso que su papá estaba pedaleando en una de sus bicicletas en Monterrey. Es como que, güey, o sea, está curioso que pues ponen la cámara, su papá está, o sea, había un señor de la tercera edad de que en la bicicleta y Chris, el vocalista de la banda, dice, pues ese es mi papá y anda aquí ayudándome a generar energía para el concierto. Dije, ah, mira, qué random, ¿no? Que tu papá ande en bicicleta en el otro lado del mundo, pero bueno. Eh, nos dieron a todos una pulsera blanca que tenía luces LED dentro, ¿no? Que todo esto era biodegradable y era reciclado, o sea, eran creadas con materiales reciclados que cuando se acabara el concierto se iban a volver a reciclar y se iban a compostar para que se puedan biodegradar. Y nos fueron muy insistentes en ponerlos en las imágenes de los proyectos que estaban promoviendo, que era limpiar océanos, plantar o cuidar la naturaleza de ciertos lugares, a proyectos agrícolas. Y había muchos proyectos en los que estaba poniendo el concierto que tú decías, wow, o sea, cómo el arte y la música puede impactar de una forma tan importante que no solamente se trata de crear música que la gente grite y se emocione y sienta con tu música, sino también traspasar como que la cuarta pared y poder hacer que tus letras realmente tengan una función social y que tengas tanto impacto en el mundo como que para hacer que ciertas cosas tan necesarias y tan poco atendidas sucedan, y eso a través de una guitarra o a través de cantar, ¿no? Entonces se me hacía bien interesante eso y después pues empieza el show y el show es una locura, güey. O sea, desde el momento en que empiezan a tocar, por aquí va a estar aquí en mi cara las imágenes de cuando empieza el concierto, porque se empieza a prender todas las luces LED, todo el estadio se empieza a iluminar y empieza a brillar en función al show de luces que ellos tenían y de pirotecnia, que de hecho también la pirotecnia estaba hecha de una forma eh, más agradable con la naturaleza, en el aspecto en el que usaban menos pólvora y no era tan dañino el humo que estaba esparciendo cada uno de las explosiones de la pirotecnia. Y el show era totalmente armado, era un concepto bien, no sé cómo decirlo, como que alienígena. Incluso hay una frase que él traía en su playera y que hay una sección un poco larga dentro del concierto donde la frase es Everyone is an alien in somewhere. Se me hizo una frase bien bella de hablar de lo extraño que puede llegar a ser uno y de lo difícil
que puede ser encajar a veces en la sociedad, ¿no? O sea, si estás en un lugar donde no te sientes cómodo, pues a veces sientes que tú eres el problema y que los demás son los que tienen que cambiar, o más bien que tú tienes que cambiar en función de los demás para poder encajar. Y está bien bello como en una frase tan despersonalizada o tan infantil o de una forma tan poco seria, por así decirse, el decir que pues, y de hecho se puso en ese momento una máscara de alien y hubo un show así súper alternativo de yo creo que para allá es para donde tienen algunos conciertos experimentales, ¿no? Porque de repente habías un show de luces en la pista, en las cámaras y estabas viendo cómo ellos estaban bailando y estaba habiendo una progresión muy como para estar en un trip psicodélico. Pero esta frase de anyone o everyone is an alien in somewhere, pues es una frase muy impactante, al menos para mí en ese momento, que hablaba de todos van a ser extraños en algún lugar, ¿no? O sea, si eres un extraño en algún lugar o sientes que no encajas, simplemente pues ocupas seguir avanzando, ¿no? O sea, ocupas seguir moviéndote para poder llegar a un lugar en donde realmente sientas que ya no eres el alien del lugar. O simplemente siendo un alien, pues intentas impactar de alguna forma sabiendo que no eres igual, ¿no? Que eres diferente. Entonces, hay ciertos mensajes bien profundos dentro de su show, hablando de producción y pues de la música ni hablar, ¿no? O sea, hay demasiado, hay demasiada profundidad en sus letras, en la forma en la que se desenvolvían. Lastimosamente, falleció un baterista de una banda que se llama Foo Fighters justamente ese día más temprano. Eh, Creo que por sobredosis o algo por el estilo. Y gracias a eso ellos también hicieron una canción tributo a él que había fallecido, que fue la de Everglow, que es una canción que realmente en álbum no disfruto tanto, pero en vivo es muy profunda, ¿no? Por el mensaje y por la forma en la que expresa la idea. Y todo el concepto del concierto es muy bello, ¿no? Cambiaron de escenario 3 veces, o sea, tenían 3 escenarios distintos en 3 diferentes locaciones dentro de la cancha. Había una parte acústica, había una parte eléctrica, había una parte con un show de luces. Llevaron un moped mujer para poder hacer las partes que eran vocales de mujeres. Les di, era un show muy alternativo, incluso, o sea, tanto el juego de luces, la pirotecnia, papelitos volando, y era tan completo y había como todos estábamos conectados en ese momento, no solamente por las voces y por la emoción, sino yo creo que también el show de luces hacía que cada uno se sintiera como si el espíritu fuera colectivo y estuviéramos todos en la misma sintonía. Hizo que al final el concierto te terminaras muy cansado, pero también muy satisfecho con todo lo que había pasado. Y a mí lo que me dio mucha cruda fue que a los días siguientes empezaron a ver más shows, después fue a Guadalajara y tocó con Maná, y empezaron a ver varias cosas que cuando termina todo el mes y hay mil memes y todo, mucha gente está diciendo, güey, yo creo que acabo de ir el mejor concierto de mi vida. Y yo empecé a reflexionar en eso y dije, probablemente sí es el mejor concierto al que he ido, ese y el de Metallica. Y dije, wow, creo que tengo un poco de cruda porque como les dije pensé que era un concierto más de los que iba a ir a través de toda mi vida y pensé, creo que no lo disfruté lo suficiente. Y hace mucho que no me pasaba algo por el estilo, ¿no? Porque siempre había intentado vivir al máximo. Y sí, grité y me quedé ronco y hice amigos y estuve como menso, o sea, baile y baile, cantando, gritando, como si no me importara nada. Pero al final sí me quedó esa sensación de creo que no lo disfruté tanto, ¿no? O sea, pude haberlo disfrutado más y me quedé muy impactado con esa imagen mía y con esa cruda existencial. Porque pues actualmente, digo, no estoy en mi peak, ¿no? No estoy en mi mejor momento y ese fue un rush de adrenalina muy fuerte, ¿no? Que al momento de bajar conforme a los días dije, wow. O sea, creo que el único desahogo o la única forma de realmente llegar a esos niveles de, creo que es serotonina, eh, en este momento es a través del arte, ¿no? Entonces, pues simplemente me queda como que trabajar en ese aspecto. Y pues nada, ¿no? Es un concierto muy mágico que vale mucho la pena ir. Probablemente sí es el mejor concierto al que he ido.
y estoy muy feliz de que fui con mis mejores amigos y cada uno tenía sus tribulaciones, su línea narrativa por la cual vivió y sintió cada una de las rolas y todos se quedaron con algún mensaje, ¿no? Y está bien fuerte porque como les sigo diciendo, o sea, qué impactante que la música, ¿no? Que simplemente el saber cantar o el saber tocar hace una conexión tan fuerte que llega a personas que tú no conoces y los ayuda a sanar, que eso también se me hace bien interesante. Y pues el segundo concierto del que les quería hablar es el mío. Eh, Hoy es sábado, como les digo, sábado 16 de abril y el jueves 14 tuve mi primer tocada. El primer tocada de mi proyecto personal, hablando de Jorge Perales como trovador. Se llama, más bien, pues, presentando el álbum Borradores y Bocetos, que es el del que les he ido platicando. La realidad, pues, fue una experiencia bien, bien interesante, ¿no? Porque para empezar esa oportunidad se me abrió por este podcast, ¿no? Muchas gracias a la gente que sigue escuchándolo y la verdad es que me impresionó mucho que un formato como este, ¿no? Un proyecto propio me diera hincapié a esta gran oportunidad que he tenido. Eh, lo conocí al productor gracias a este proyecto. Me dice que hay una vacante en abril para poder tocar en barrio. Realmente no sabía dónde en específico, solamente me dijo que había un show de acústico que si yo quería ir, pues que era bienvenido. Le digo que obviamente que jalo, me pongo a ensayar y ya conforme avanzan las fechas, más bien los días, me dice, ¿sabes qué? Pues es este día, a tal hora y pues es en la tumba. Y dije, wow, ¿no? Para la gente que no es de Monterrey, la tumba es este lugar bien especial para los trovadores porque es donde antes se juntaba la escena musical, ¿no? O sea, no estoy hablando de, pues llegaba Maná o por el estilo, pero sí llegaba los músicos que a través del medio tenían mucho renombre por lo talentosos que eran en específico los trovadores. Entonces para mí que mi primer tocada fuera en la tumba donde se presentó Fernando Delgadillo, Seransky, Filio, creo que incluso Silvio Rodríguez, Nicho Hinojosa, o sea, donde se presentaron los grandes, ahí es donde a mí me tocó abrir en esta ocasión el escenario, ¿no? Me tocó como el abridor, de hecho me dio mucha risa eso porque creo que casi fue al azar, entre comillas, y me llamó mucho la atención que fuera el primero, pues dije, ah, mira, me dieron el eslabón más bajo, ¿no? O sea, hasta se siente rico, ¿no? Como que te ayuden a iniciar de una forma tan significativa y tan especial como desde mero abajo, ¿no? No me pusieron mero arriba, no me pusieron en medio, o sea, era el abridor y de ahí para el realto, o sea, todo lo demás es ganancia. Presenté alguna de mis rolas de mi disco y también un covercito de Fernando Delgadillo y una canción nueva que aún no sale, ¿no? En ningún lugar que próximamente lo van a estar viendo. Eh, y pues nada, o sea, la verdad es que agradecer a la gente que se pudo dar el tiempo de ir, fueron mis mejores amigos, fue un amigo de la facultad, que también le mando un abrazo, fue mi mamá, fue mi mamá y su esposo, fue un amigo que desde pequeño lo conozco, desde que tenemos 4 años. Fueron unas amigas de la prepa que me impresionó mucho verlas y también una amiga con su novio de las clases de baile de salsa y bachata. Y pues nada, ¿no? O sea, digo, yo sé que mucha gente más pudo haber ido y mucha gente pues no pudo ir. em, pero pues claro que la gente que estuvo en ese momento presente lleva un lugar en mi corazón bien importante porque si todo sale bien, pues más adelante este va a ser el primero de muchos. Entonces el saber que el primer día ahí estaban, pues ojalá y todo salga bien y claro que eso va a tener un valor bien importante conforme vayan pasando los años. Y pues vamos a ver cuánto llevamos grabando. La verdad es que no estuvo tan largo como pensaba. Bien, yo creo que esto es suficiente para poder cortar. Solamente pues que hablar de vacaciones y descansar. Digo, ahorita es Semana Santa, no estoy laborando, estoy de vacaciones permanentes, estoy buscando dedicarme el 100% a mi música, entonces pues estamos trabajando en el proyecto para poder monetizarlo y hacerlo rentable. Como les venía contando, pues y como pueden ver, pues actualmente estamos en el Rancho Perales, el Rancho Rivera
es donde estuve el día de ayer, pero pues ese no lo pudieron conocer. Y pues nada, solamente agradecer a la gente que se quedó a este punto. Avisos parroquiales, van a seguir siguiendo los podcasts que les vengo contando de gente, tanto músicos como gente que se dedica a cosas bien peculiares. Todas las conversaciones, la realidad es que las disfruté mucho, espero que ustedes las disfruten tanto como yo. Fue muy difícil entrevistar a las dos bandas que ya conocen, que es On The Day y Ausentes, porque pues eran demasiados micros y demasiadas cámaras, y hacer los switches y hacer los cambios fue una patada en la cola, pero salió muy bien, y un saludo a todos ellos porque al menos ya tuve la oportunidad de volver a coincidir con Ausentes, estuve platicando con ellos y quedaron muy contentos con el trabajo, y se agradece que tuvieran la confianza y espero que puedan volver a ir, ¿no? Digo, aunque es muy pesado el editar, yo encantado de seguir grabando, ¿no? Eh, um, Digo, recomendaciones semanales. Ahorita, pues, ¿qué les puedo recomendar? Acaba de salir un nuevo anime, un anime de temporada. Realmente no conozco el nombre, pero la protagonista es una chava de pelo rosa que como que todos están muy emocionados con ella, pues porque está muy linda, ¿no? En su diseño. Entonces, pues todos la simpean, ¿no? Que simp es como que idolatran o simplemente, pues sí, la idolatran, es una buena forma de decirlo. ¿Qué más? Borradores y bocetos. Ah, también. Esta vez que fui a tocar, toqué con varios artistas que se presentaron también ahí. Digo, los que yo quisiera dar una mención especial sería Toro Folk, que es el guitarrista de Docentes y que en ese momento presentó su proyecto solista y súper bien, ¿no? La neta es que me gustaron mucho sus rolas y sus arreglos musicales. Otro chavo que se llama Alex... Ay, ahí se presentó como Astro de Color. Astro de Color. Se me hizo muy gracioso ese concepto. Pero tiene unas letras, no mames, que te cagas. Si ponen Astro de Color Spotify le sale. Eh, Muy buenas letras el cabrón, tiene una forma de escribir bien bella. Um, Otro que quisiera recalcar es Aetos MX, que ya lo había visto así como que en videos así, y el vato súper talentosísimo, guitarra y violín bien cabrón. Hubo otros chavos que tenían un proyecto que se llamaba SVRH, algo así, que era un proyecto como que un poco más indie, como que más tirándole, pues sí, como que al rock alternativo indie, es como que lo puedo describir, y también súper bien, escucharon muy padre. Y son como que los chavos que quería hacer una mención especial, que tienen su música en Spotify, pues se la quieren ir a revisar. Súper recomendadísimos, son buenísimos, y espero que después pueda grabar con cada uno de ellos. Eh, y pues nada, solamente me queda agradecer a la gente que se quedó a este punto. Digo, si les sigue gustando este tipo de formato, pues voy a seguir grabando este formato como que más íntimo y más familiar, ¿no? Donde puedo platicar uno a uno con ustedes para hablar sobre temas actuales, para hablar sobre, entre comillas, noticias, y pues estar al tanto de lo que va pasando conforme va avanzando el tiempo. El siguiente podcast, o sea, el de la siguiente semana, pues es otra vez con invitado. Y poco a poco voy a ir switchando entre invitado, temas en especial, eh, invitado conocido con el que puedo platicar de un tema no tanto entrevista, sino que más profundo. Entonces vamos a ir modificando el modo operandus para poder abarcar el concepto del que queremos hablar, que es del hablar de cosas cotidianas y hablar de cosas que tienen magia, aunque no sean tan impactantes a simple vista, ¿no? Entonces, pues nada. Espero que estén pasando muy buena vida. Les recuerdo mis redes sociales, Peracles TV, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook y Instagram. Me pueden encontrar en Twitch como NapWolf7, NAPWOLF7. En YouTube como Jorge Perales TV. Ya somos 200 suscriptores, muchas gracias por eso. La verdad es que aprecio mucho el detalle. Callejero y Jorge Perales en Spotify. Y pues nada, espero que estén pasando muy buena vida. Disfruten sus vacaciones, los que aún tengan. Los que no, chinguenle, hay que chingarle para que nos siga yendo bien. Y pues nos vemos a la próxima. Besos, abrazos y bye bye.